platicando del sencillo. ¿De quién es el sencillo? Este tema es del señor Luciano Luna. Ajá. Tuvimos la oportunidad y la dicha de que el señor volteara a ver esta agrupación, esta bonita agrupación. Y pues ahora sí, no hay que desaprovechar perdón, trabes, me trabé a la emoción, vale. no importa, No hay que importa, desaprovechar oportunidades porque sabemos que el señor Luciano Luna en la composición, mis respetos. Oye, pero el disco, deje de presentárselo, está muy ecléctico, porque lo abres y mire, ahí está, ¿qué tal, ¿Qué hubo, Muy original el material discográfico, ahí están los muchachos. Uno que otro guapetón, pero ahí le echaron ganas, ¿no? De eso se trata, ¿no? De echarle ganas al asunto. Hay de todo aquí. Oye, cuéntanos, ¿ya hay videoclip del sencillo? Ya tenemos el videoclip. ¿Dónde lo filmaron? Lo Cuéntame filmamos de en Guadalajara, Jalisco, como todos los videos que venimos haciendo. Ya rebasó el 1,000,000 de reproducciones, ¿verdad? El de views. Un mes que salió el video y ya tiene 1,000,000 de views. Gracias Ahora sí a ya la gente tienes que lo 100 sigue. seguidores en tus redes sociales, compadre. No, de hecho tengo 98. Y ando borrando uno que otro ahí porque ya no caben, ya me llené. Ahorita van a ser 2 sencillos. Es el que están promocionando y qué otro sencillo. Viene Tu Cariñito Que próximamente. está movida esa rola, Ajá, ¿no? Está bonita. a ritmo de cumbia. Pues a escuchar los muchachos, el aplauso para Banda. ¡La Imponente! ¡Viento de Jalisco! En tus ciudades. ¡Ea! ¿Cómo se te ocurre reclamarme que fui yo quien echó a perder todo lo nuestro? No ha valido lo que siento. Tú te vas y yo me quedo simplemente amándote. Dices que solo perdiste el tiempo junto a mí, que nada ganaste aquí a mi lado. Si algo debo te lo pago. Sabes bien que yo no soy de los que quedan a deber. Me hubieras cobrado tus besos y cada caricia en mi piel para estar enterado que no eran sinceros, seguirte tu juego y mentirte también. Me hubieras mandado la cuenta de cada momento feliz y pensar que tenerte fue solo una renta. Pues me duele tanto el estar hoy sin ti. Si me hubieras cobrado tus besos, ya estuviera ahorrando para repetir. Y si algo te debo, tú dime con qué te pago, chiquitita. Y es imponente. Me hubieras cobrado tus besos y cada caricia en mi piel para estar enterado que no eran sinceros, seguirte tu juego y mentirte también. Me hubieras mandado la cuenta de cada momento feliz y pensar que tenerte fue solo una renta. Pues me duele tanto el estar hoy sin ti. Si me hubieras cobrado tus besos, ya estuviera ahorrando para repetir. ¡Bravo! Les queremos presentar otro tema de la quinta producción titulado ¿De qué sirvió? Dice.
sirvieron las palabras? ¿De qué sirvieron tus promesas? Si al fin de cuentas solo fui un juguete que dejaste desarmador. ¿De qué sirvió tomarte de la mano y sentir al caminar que serías la razón para volver a amar? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió ser diferente? Amarte y complacerte en todo para que fueras feliz. Que me besaras con tanta ternura y con tanta pasión, si sabías que en un momento me dirías adiós. ¿De qué sirvieron esas madrugadas besándote y haciéndote el amor? Todo lo hice por verte feliz. Imponente. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió ser diferente? Amarte y complacerte en todo para que fueras feliz. ¿De qué sirvió? Que me besaras con tanta ternura y con tanta pasión, si sabías que en un momento me dirías adiós. ¿De qué sirvieron esas madrugadas besándote y haciéndote el amor? Besándote y haciéndote el amor. ¡Bravo! La imponente Vientos de Jalisco. ¡Eso! Plebes, ¿dónde podemos encontrar su material discográfico? Ya está disponible en todos los Ecléctico. tianguis. No sé qué, ya está en todas las plataformas digitales, ¿Cómo que ya lo en todos tenemos. los tianguis? No, ¿qué pasó? No te ¿Qué pasó, creas, ¿qué pues? pasó? Ya está en todas las plataformas digitales, lo pueden descargar, lo tenemos en físico, en todas las presentaciones que tenemos, así que búsquenlo, búsquenlo. Ok, muchachos, ¿dónde van a andar? ¿Presentaciones, redes sociales? Cuéntenme. Andaremos en Tula Hidalgo, en Puebla, vamos a la feria de... Cuernavaca. En Puebla vamos también a Michoacán. Vamos a Guadalajara, tenemos por allá La Feria del presentaciones Caballo. en Guadalajara, la Feria de Tepic, Nayarit también vamos a estar por allá. Entonces, a Texcoco, regresamos a Texcoco, la Feria del Caballo, y vamos a andarle duro al trabajo, duro al trabajo. Que no falte el trabajo y eso es importante. Y hay que destacar que las fans, bueno, los apoyan increíble en las redes sociales. Les digo porque los estuve solqueando y digo yo, bueno, estos canijos de verdad que andan, pero fuerte en las redes sociales. Sí, pues muchas gracias a todas las fans que nos están viendo, de verdad. Cada día se están sumando más, cada día más. Saluden, más, muchachos, Saludos, a todas las fans, a toda la que familia son también. importantes para que una banda obviamente sobresalga y suba, ¿no? Claro que se sí. coloque dentro Sí. del regional mexicano. Así ¿Algo es. que le quieran decir al público de tus ciudades? Pues les encargamos mucho que nos sigan a través de redes sociales, en Facebook, La Imponente Vientos de Jalisco, Instagram, @La Imponente, Twitter, @ImponenteBJ, www.laimponentevientosdejalisco.com, y ahí estamos a la orden para el desorden. No quiero dejar pasar. ¿Dónde les hicieron los sacos? Fíjate que los que van a hacer allá en Guadalajara, pero nos están tirando carrilla muy duro. No por carrilla, no he hecho camorra ni mucho no, menos. no. Es que la camorra es la carrilla, si le decimos Sí, la camorra. en la cuestión del regional mexicano, no en la banda. Pero está muy bonito el saco. El modelito, el modelito. Muchas gracias. No, mentira. ¡Date el aplauso para banda! ¡La Imponente Vientos de Jalisco! Estuvieron con nosotros esta mañana. Gracias, gracias. Por lo pronto, vamos con mis compañeros. Muchas gracias, muchachos.